unos dirán que la identidad es un constructo social, ¿no? Ahora, ¿cuándo hay un límite? Si yo me puedo construir o me puedo percibir tantas veces, pueda, ¿no es cierto? ¿Dónde hay un límite? Si es que yo siento que algo falta, voy a buscar realizarme como persona, voy a buscar un crecimiento de tipo personal, emocional, psicológico, espiritual, ¿no es cierto? Para intentar aplacar esa sensación de vacío que no va a ser aplacada nunca. Tenemos que comenzar a generar y a crear nuestra propia identidad y a crear nuestra propia persona delante para nosotros y para el mundo. Ningún adolescente que dice me voy a matar está llamando la atención. Mucho cuidado con eso. Los padres a veces decimos, quiere llamar la atención. El que dice que se mata, no se mata. No, mentira, eso es un mito. Pero yo creo que este abanico que se ha abierto es un abanico que tiene tantas posibilidades, infinitas posibilidades. En vez de dar una identidad, termina creando un déficit de identidad. Somos una sociedad que está muy reactiva, muy reaccionaria en todos los sentidos. Bienvenidos a Cancelados, el podcast multitemático, donde hablamos de lo que muchos piensan, pero pocos se atreven a decir. Hoy tenemos un tema que está dando mucho de qué hablar en las redes sociales y generando también un debate: los Therians. Personas que aseguran no sentirse completamente humanos si no se identifican con algún animal. ¿Es una forma de expresión? ¿Es una búsqueda de identidad o algo más profundo desde la psicología? Para entender ese fenómeno, hoy tenemos un invitado especial, psicólogo clínico, que nos ayudará a analizar qué hay detrás de esa tendencia. ¿Estamos frente a una forma de identidad o una señal de alerta? Prepárense porque hoy en Cancelados vamos a cuestionar, debatir y quizá incomodar a más de uno. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Cancelados, el podcast multitemático en donde hablamos de muchas cosas y uno de los temas que ha causado polémica, y esto en base a las redes sociales, ¿no? En que muchos se están identificando como animales. De eso vamos a conversar ya con un experto, pero antes, Claudio, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo está, Carlos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cancelados. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes. Hoy un tema bastante polémico y de moda, se podría decir. Así es. Y por aquello tenemos como invitado, y muchísimas gracias, el doctor Juan José Silva, psicólogo clínico. Gracias por haber aceptado la invitación. Y este tema es muy interesante. Quisiéramos hablar en diferentes aspectos, ¿no? Porque se ha vuelto de moda y no dicen que esto no es algo actual, sino ya tiene algún tiempo atrás que se dio, pero por las redes sociales que está en auge, empieza esto de la moda de los Therians. Nos encantaría primero, bienvenido, doctor. Bueno, gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchas gracias por invitarme. Me parece un tema súper interesante. Creo que hay que hablar sobre justamente algo que no es de ahora, no viene de ahora, viene de antes, de ciertos términos que se diferencian también entre lo clínico y lo social, ¿no es cierto? Por ejemplo, el término Therian, que es un término que dice es other than human, o sea, otra cosa que no sea humano, ¿no? Pero también podremos hablar de therianthropy o therianthropía, que ahí viene ya un tema más clínico que se abordaba desde antes, ¿no? Como la zootropía, un tema psiquiátrico, ¿no? Que es la alucinación, ¿no es cierto?, que puede tener una persona de ser un animal. Pero ahí hablaríamos ya de casos clínicos, mientras que los Therians podríamos hablar esto de un auge social debido a mi forma muy particular de ver, a un poco de despersonalización del yo, cuando la persona comprende el ambiente como un ambiente demasiado fuerte, demasiado estresor y que le juega mucho en contra, ¿no? Entonces necesitan un poco salirse de salir de la realidad. De su realidad. De su realidad. Que muchas veces puede ser complicada para la persona, ¿no? Que tal vez, y muchos de nosotros no entendemos eso y por eso queríamos conversar, doctor. ¿Ser Therian sería una identidad, una creencia o una etapa? Bueno, yo creo que, o sea, esto como usted decía, está de moda en las redes sociales, está de moda, es un pico alto y luego baja, ¿no? Bueno, sí, a ver, yo creo que
en estos últimos tiempos, ¿no es cierto?, hay una tendencia a generar muchas identidades, ¿no es cierto? Usted me decía, es un tema de identidad. Yo decía, bueno, hay una tendencia social, ¿no es cierto?, a generar una identidad o a tener demasiados lugares donde escoger, demasiadas cosas donde escoger para hablar de identidad, ¿no? Pero cuando buscamos una identidad, ¿no es cierto?, o en este caso, una identidad que va y sale de una realidad, ¿no es cierto? Porque si yo tengo que sentirme, ¿no es cierto?, que soy otra cosa que no sea yo, ¿no es cierto?, rechazar la persona que soy, Ajá, claro. ¿no es cierto? Estoy hablando de que siento que el ambiente en la parte tanto conductual, emocional, ¿no es cierto?, es un ambiente demasiado rígido para mí y en donde entiendo mis pensamientos y mis emociones como demasiado fuertes o muchas veces inaceptables, ¿no? Doctor, las redes sociales está abierto para que la gente comente por doquier, ¿no? O sea, comenta, Ujú, no, la típica palabra está loco. O ujú. la gente está loca, ¿cómo se va a creer un animal, un perro, una abeja? Sabía que hasta alguien se creía una abeja, o sea, me parecía algo sumamente extraño aquello, ¿no? Veía que se creían reptiles también con esa identidad. Doctor, viendo esto y viendo también los comentarios, ¿tiene algún trastorno psicológico el creerse o ser Terian? A ver, como yo les decía al inicio, habría que separar la parte clínica de la parte social. Ajá. En la parte clínica nosotros hablábamos de teriantropy o sorotropía, más o menos es un término que se utilizaba en psiquiatría, cuando existe en la persona podríamos hablar de una alucinación, ¿no es cierto?, en donde la persona realmente siente, cree y se ve como un animal, ¿no es cierto? Ujú. Entonces hablamos, ¿no es cierto?, ya de un Un trastorno. trastorno ahí. Cuando hablamos de los Terians como tal, hablamos más, como yo les decía, de una conducta, ¿no es cierto?, de escape o de una conducta evitativa de la realidad, ¿no es cierto?, ya que a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel social, esta persona ha sentido que no tiene herramientas suficientes, ¿no es cierto?, para sentir que puede pertenecer a algo. Entonces busco, ¿no es cierto?, pertenecer a algún lugar, ¿no es cierto?, en donde este ambiente, en donde esta sociedad, en donde todas estas emociones que son entendidas para la persona como inaceptables o invivibles, ¿no?, puedan disminuir. Oiga, doctor, pero a ver, usted dice eso es como para alejarnos de la realidad que puede estar viviendo esa persona. Pero como yo le decía, existen muchos comentarios. Eso le puede afectar porque la gente no es que le ve bien, no es que se sonríe, o muchos no lo aceptan así, ¿no? O sea, como que siempre hay comentarios negativos. ¿Esto también de los comentarios puede afectar a la persona Por a supuesto, largo o corto plazo? por supuesto, y lo que haría ahí en muchos de los sentidos es reforzar, ¿no es cierto?, la idea de que no pertenece a un mundo que es un mundo que se lo toma como agresivo o como restrictivo, ¿no es cierto? Hay que entender algo que es muy cierto y es que ninguna conducta en el ser humano es una conducta aislada. Ajá. Nosotros nos comportamos como nos comportamos porque esa conducta nos genera una ganancia o a su vez nos genera una evitación, ¿no es cierto? Si yo dejo de ser yo, ¿no es cierto?, y me despersonalizo, ¿no?, hay una ganancia porque entiendo que genera alivio en la persona, ¿no es cierto? Porque si no puedo con este mundo que me rodea, con esta sociedad que no me entiende o que no comprendo o que creo que es invivible o horrible o terrible, ¿no es cierto?, el hecho de poder tener una identidad, ¿no es cierto?, diferente a esto que no puedo vivir, me va a generar un alivio momentáneo, sí, va a generar un alivio momentáneo, pero a la vez refuerza la evitación justamente de poder afrontar las situaciones o las diversas situaciones que pasamos en nuestro día a día, todos los seres humanos, todas las personas, ¿no es cierto? Entonces, al principio, obviamente, me genera alivio, pero esto va a terminar reforzando la idea, primero en la cabeza de la persona, de que no es capaz, ¿no es cierto?, de afrontar este mundo tal cual es, Ajá. con todas
sus cuestiones negativas, positivas, vivibles y poco vivibles, porque yo no pienso que hay situaciones invivibles, ¿no? Pienso que hay situaciones fuertes, duras, no terribles, dolorosas, sí, pero no al extremo de no poder sobrellevarlo. ¿Por qué? Porque creo que hay mecanismos que pueden ayudarnos a afrontar esta realidad. Pero eso simplemente refuerza esa idea, ¿no? Si yo tengo que ser otra cosa, o tengo que ser alguien más, o busco una identidad que me ayude a aliviar esto, solo refuerzo la idea de incapacidad. A la larga, cuando yo refuerzo la idea y refuerzo la conducta, lo único que termino teniendo es una sensación, ¿no es cierto?, de malestar, ansiedad, depresión, porque lo que los seres humanos necesitamos, unos en mayor y otros en menor medida, son sistemas o mecanismos que nos ayuden a afrontar la realidad tal cual es. Históricamente, siempre se ha mencionado, o desde niños nos han dicho, saque el animal que llevas dentro. Se ha relacionado, esto ha hecho que se refuerce esa idea, como películas, por ejemplo, del hombre lobo, películas en donde se mimetizan los animales, las personas en animales. Ya, ese tipo de cosas que se ven en redes sociales, en películas, ¿puede reforzar esta idea? Puede reforzar la idea, pero justamente, por ejemplo, la idea de un hombre lobo, Drácula, esto sale también. Nosotros lo que creemos que es ficción muchas veces no lo es. No digo que existan hombres lobos o que existan el conde Drácula, no. Pero antes esto del hombre lobo era tratado, era como una patología. Claro, por supuesto, porque ahí hablamos de lo que yo te decía, la teriantropía, que es una alucinación. Por eso digo que la ficción no sale mucho de la ficción, sino está anclada a una realidad, ¿no es cierto? Una persona que tiene una alucinación, ¿no es cierto?, en donde puede creerse, y eso viene de una patología, ¿no es cierto?, en donde alucina ser algo, o tener a alguien dentro, o escuchar cosas que el resto de personas no escuchan, o ver cosas que otras personas no vemos, ¿no es cierto? En ese caso se debería tratar psicológicamente. Se debe tratar psicológicamente, porque estamos hablando de una afección a nivel clínico, a nivel patológico. Por eso digo, no es que refuerce, ya existía. Claro. Y existe porque es una afección, ¿no es cierto? La teriantropía es una afección, ¿no es cierto?, a la salud mental, clínicamente hablando, ¿no? El término terian, como les decía al principio, es ya más una cuestión de identidad, ¿no es cierto?, a nivel social, pero donde la persona busca a esta otra identidad debido a que hay una afección a nivel emocional. Pero eso no quiere decir que es una alucinación en donde la persona siente realmente y lo vive como un animal. No, el terian sabe que es un humano, ¿no? O sea, pero busca una identidad que le ayude a sostener esta realidad que como humano no ha encontrado cómo hacer. A lo largo de los tiempos se ha visto diferentes modas, por decirlo de esa manera. Por ejemplo, los emo que hubo en su tiempo, los emos, los rockeros que se reunían justamente. Los hippies incluso, ¿no? Ahora, exacto, que se reunían justamente como se reúnen ahora los grupos de terians. Pero esto de los terians, he visto algunos casos en internet que se han vuelto, no sé si decirlo, peligroso, porque una persona que se creía loro, por ejemplo, se subió a un árbol, se cayó y se lastimó. Una persona que se creía perro atacó a otro perro y obviamente el perro le devolvió el ataque. A ver, ¿cuál es el problema de ir buscando una identidad, ¿no es cierto?, que no sea la mía? Que a la final refuerzo la idea, refuerzo la conducta, y cada vez que refuerzo la idea y que refuerzo la conducta, ¿no es cierto?, mi propio yo se va desintegrando de cierta manera. ¿No es cierto? Porque lo que estoy haciendo es huir de una realidad que no la acepto, que no la quiero o que no he tenido las herramientas suficientes para poder afrontar. Entonces, claro, cada vez lo voy repitiendo más y eso me va patologizando porque me va enfermando. Obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente una persona que hoy se percibe como una marmota, ¿no es cierto?, y va a tener que vivir como una marmota y va a tener, ¿no es cierto?, busca esa realidad, ¿no? Pero es una realidad inexistente por sus propias cualidades.
Entonces el querer separarse de este yo le va a llevar a una patología mucho más profunda. Creo que el poder reencontrar, ¿no es cierto?, la guía adecuada, el sostén emocional, ¿no es cierto?, el poder encontrar herramientas de afrontación, ¿no?, nos ayuda a que nosotros vivamos la realidad que tenemos, ¿no es cierto?, y que podamos, pues, sobresalir en esa realidad, por más que esta realidad muchas de las veces pueda ser adversa para cualquier persona, ¿no? Ya, hablando de esto, entonces, resumiendo, es una falta de identidad que tienen los jóvenes en este momento. Yo diría que es una búsqueda de identidad debido a lo que socialmente hemos visto, porque este último tiempo, y hay que destacarlo, ¿no es cierto?, nos han dado o nos han abierto muchas ventanas Ujú. donde escoger. Entonces, hay una cantidad de identidades, ¿no? Y hay un déficit a la vez Sí, de la propia identidad, porque si yo tengo que buscar, justamente, ¿no es justamente a cierto?, eso iba. Dice esta falta de identidad. ¿Tiene que ver o es comparativo con esta nueva identidad de género que buscan? Es que yo me identifico como hombre, me identifico como mujer, me identifico. cuando nosotros hablamos de identidad de género, como yo siempre he dicho, ¿no? O sea, la identidad de género, dependiendo desde donde ustedes quieran tomarlo, ¿no es cierto? Porque ahí vamos a hablar mucho de, de las teorías, no solo psicológicas, sino filosóficas, Ujú. sociales, ¿no es cierto? Unos dirán que la identidad es un constructo social, ¿no? Ahora, ¿cuándo hay un límite? Exacto. Si yo me puedo construir o me puedo percibir tantas veces pueda, ¿no es Ujú, cierto? ¿Dónde hay un límite? ¿Dónde está el límite? A menos estructura, a menos equilibrio emocional. ujú, A más estructura, más equilibrio. ¿No es cierto? Entonces hay mucha cantidad de identidad o de dónde escoger, pero hay un déficit eh, para las personas, ¿no es cierto?, de identidad en las personas. Aunque tenemos muchas aristas de dónde escoger, la persona cada vez se siente más confundida. Muy bien, estamos conversando con el psicólogo clínico Juan José Silva, hablando acerca del tema de los Terians. Y hablando de eso, quisiera preguntarle a mi compañero, ¿en algún momento usted, un tigre. o sea, identifica como un tigre? ¿Por qué O como sea, tigre? porque, a ver, justamente eso antes decía, ¿no? ¿Con qué animal te identificas? Porque los Claro. animales que representan fuerza, representan empoderamiento, representan energía, representan. Entonces, justamente eso, a Por eso iba eso, la pregunta del por el Carlos. tigre. Claro, un Como un tigre, tigre. más que tigre, a mí, por ejemplo, tengo un gusto muy particular por los gatos. Me gustan los gatos, Mm, entonces, no es que me identifique como gato, tengo una claro. afinidad y un gusto por los animales. Perfecto. Y bueno, doctor, ¿Y usted, Carlos, usted? como un león, por la fuerza, por lo fuerte y por la cabellera. Bueno, Poca, poca. claro. Y nuestros amigos, hoy estábamos indagando un poco en las redes sociales para ver si existían Terians acá en la ciudad. O sea, En Quito. en Quito sí, pero aquí en la ciudad como que no sé si es algo bastante oculto lo que tengan la gente acá, pero no logré yo identificar o buscar a alguien que se identifique, esté relacionado con los Terians. Pero he visto sí muchos memes y muchas historias que han puesto en las redes sociales. Y me encantaría saber de usted, doctor. Si, por ejemplo, mi hijo me dice, me identifico como un animal, soy un Terian. ¿Cómo Mm. debería actuar? Porque he visto en las redes sociales y ya, si es que yo tengo a mi hijo y se identifica como animal, le quito el celular, le doy croquetas, le hago que duerma en la parte de afuera. Eso es lo que se ve en las redes sociales. Pero así debería actuar un padre de familia que tenga un hijo que esté en la adolescencia y diga No, eso. no, no, ¿Cuál para sería el nada. actuar Yo del creo papá? que en ese punto uno debe buscar las mejores herramientas, ¿no? Claro, las redes sociales nos inundan de mucha información y mucha O jocosidad desinformación. y, ¿no?, Claro. o desinformación Ujú. también. Pero yo creo que un padre que se encuentra con un hijo cruzando por cualquier tipo de problema, ese momento lo que menos hace es
hacerle a su hijo sentir que está lejos, ¿no? Burlarse Sino, de esa sino más bien acercarlo Claro, más. claro. ¿No? Entonces, Si yo- esto significaría que hay necesidades emocionales que no están presentes, Sí, que no claro, están lo que resueltas. pasa es que si yo tengo que cada vez, ¿cierto? Ahí hablaríamos de algo que yo siempre le llamamos un vacío emocional eh, o un vacío primordial, como se le llama, ¿no? Es justamente esa sensación de vacío que tenemos los seres humanos, que tenemos todos en algún momento de nuestra vida y que nunca termina de llenarse, ¿no? Ujú. Ahora, el vacío, si es bien entendido, ¿no es cierto? Es esta sensación que nos empuja a realizarnos como personas, ¿no es cierto? Si es que yo siento que algo falta, voy a buscar realizarme como persona, voy a buscar un crecimiento de tipo personal, emocional, psicológico, espiritual, ¿no es cierto? Para intentar aplacar esa sensación de vacío que no va a ser aplacada nunca. No, el vacío va a existir siempre, pero tenemos que intentar saber con qué llenarlo. Ahora, en una sociedad, ¿no es cierto?, como la nuestra, y hablo del mundo en general, ¿no es cierto?, que es una sociedad de consumo, nos han dado muchas cosas para elegir, llenar ese vacío. La necesidad de comprar un celular cada año, la necesidad de cambiar un carro o de tener la nueva marca de zapatos o la nueva marca de zapatillas o la camiseta del un equipo, del otro equipo, ¿no es cierto? Para llenar esa sensación de vacío que parece que cuando tú adquieres algo por un momento aplaca. Te sientes satisfecho. Te sientes satisfecho, pero después vuelves. Pues, claro, claro. ¿No es cierto? Entonces, nosotros hablamos, a mi pensar, y esto es muy particular, yo pensaría que el tema de la identidad en muchas de las situaciones habla justamente de esa sensación de vacío que no he logrado llenar o encontrar a través de mí. Entonces, si me das muchas opciones y me das un lugar en donde yo sentirme acogido todo el tiempo, en donde yo no soy criticado y soy querido y soy amado y haga lo que haga, nada va a pasar, obviamente voy a optar porque voy a sentir que ese vacío se llena, pero a la final no es así, ¿no? Porque en la vida no nos tiene que amar todo el mundo, así como no a todo el mundo le va a gustar mi opinión, Exacto. por ejemplo, y tendré Claro. que saber, entender, ¿no? Pero entiendo que llenar ese vacío va a depender de mí, va a depender del trabajo interno que yo tenga, ¿no? Lao Tse en el Tao Te Ching tiene una frase muy chévere y dice, los seres humanos buscamos fuera lo que tenemos dentro. Si supiéramos que la misma energía que lleva el sol la tenemos dentro, dejaríamos de buscar esa luz afuera para tenerla dentro. ¿No es bien, cierto? qué buena Entonces la frase. sensación de vacío Ujú. se puede llenar, ese vacío emocional se llena con trabajo psicológico, emocional, ¿no? Con crecimiento personal, con lo que la gente debería entender realmente lo que es el amor propio. Esto de los Terians se ve bastante en adolescentes, podría decir que menores de 25 años. Y justamente, ¿por qué? Porque el adolescente, en su etapa, lo que hace la etapa de la adolescencia son dos cosas. Una, nos separa de nuestros padres, porque es así como biológicamente tiene que ser. Tenemos que comenzar a generar y a crear nuestra propia identidad y a crear nuestra propia persona delante para nosotros y para el mundo, ¿no es cierto? Entonces, en esa separación, ¿no es cierto?, se genera una sensación de autonomía. Y en esa sensación de autonomía voy ganando identidad. Pero si no es guiado, si no tiene las herramientas suficientes, va a haber un déficit en esa sensación y en esa construcción del ser como persona, indiferentemente de si eres hombre, mujer, en fin, indiferentemente de ello, siempre en esta etapa hay una etapa justamente de confusión entre lo que quiero ser, entre lo que quieren que yo sea y entre lo que estoy siendo, ¿no es cierto? Entonces, claro, vamos a ver muchos jóvenes justamente con este déficit de identidad porque están construyendo su propia identidad. Ahora, aquí viene el trabajo de los padres, del adulto. ¿Cómo me acerco emocionalmente a mi hijo?
¿Qué herramientas tengo para hacerle sentir a este adolescente, a este chico, que soy una compañía? Que si bien acepto quién es y cómo es, estoy también a veces para guiar. Aunque el adolescente todo el tiempo nos está diciendo que no. Evadiendo. Nos evade porque está separándose de su parte más infantil, porque así tiene que ser biológicamente. Nos tenemos que separar de nuestra parte más infantil para poder ser, ¿no es cierto?, para poder llegar a ser adultos. Suele decir, abrimos las alas, suele decir Claro. también, ¿no? Pero abrir las alas, que para mí es la segunda etapa más importante de la vida, porque la primera es la infancia y es cómo me genera un buen apego, cómo se me genera amor, cómo se me genera, ¿no es cierto?, esta identidad, ¿no? Y la segunda es, claro, cómo aprendo a ser adulto, porque es un mundo que está hecho para adultos. Doctor, me parece muy interesante todo lo que usted dice. ¿Cuál sería el primer paso que debería hacer un padre? Usted nos dice, primero no burlarse, ¿no? O No. apegarse a la persona. No. Ya. ¿Cuál sería el siguiente paso que debería hacer un padre? Primero acoger, después de acoger creo que lo segundo que nosotros debemos hacer es buscar esa ayuda, Ya. buscar una guía. Muchos padres en consulta pueden decir a veces, soy un mal padre. Digo, no, el término ser bueno o mal padre es muy ambiguo. ¿Qué te hace ser un buen padre? Bueno, la mayoría de padres que intentan ser buenos padres, por así decirlo, lo que hacen es buscar las diferentes herramientas que no tienen o que carecen, porque no tienen por qué tenerlas. Sí, nosotros no tenemos por qué tener esas herramientas, no nacemos con esas herramientas, pero sí podemos adquirir esas herramientas. Sí, la adolescencia de hoy no es la adolescencia de hace 10 años, peor aún, de hace 20 o 30. Claro. Sí, la adolescencia de hoy es una adolescencia que es muy fuerte, hay padres sumamente colapsados, ¿pero por qué? Porque hay una sociedad también que va a un ritmo estrepitoso, ¿no? Yo les digo a los papás, por ejemplo, en el caso de mis padres, 70 años, ¿no? Mi viejo músico me dice, yo para conseguir un LP de los Beatles esperaba un año. Después de que salía, ya en Europa estaba la canción y acá a Ecuador llegaba 6 meses, un año después, ya cuando había pasado de moda. Pasaba de moda, claro. ¿No? Los chicos hoy por hoy están aquí en Cuenca y están a un clic de estar en Moscú, a un clic de Berlín, a un clic de Buenos Aires. Doctor, y si esa persona, por ejemplo, necesita la ayuda, como usted decía, ¿no? ¿Cómo se pueden contactar con usted, por ejemplo, si es que de pronto nos están viendo en nuestro podcast? ¿Cómo sería para que usted les pueda ayudar, por ejemplo? ¿En dónde le pueden ubicar? Bueno, primero me pueden ubicar aquí en el CODA, ¿sí? También en redes sociales como Juan José Silva Jauregui, mi número de teléfono 099-58-27-618, pero lo más probable es que me encuentren aquí en el CODA. En el CODA. Sí. ¿Qué horario tiene usted como para...? Yo tengo atención por el momento de 4 a 8 de la noche. 4 a 8 de la noche. Sí. Y también vía Zoom, o sea, no importa si estás aquí o en Berlín o en China. De forma virtual también. Sí, más bien tengo bastantes consultantes, chicos, bueno, de padres ecuatorianos en Suiza, en Estados Unidos, en México, que se han contactado con nosotros. Muy bien, estamos hablando acerca de los Terians el día de hoy con el doctor, el psicólogo clínico Juan José Silva, que nos ha ayudado con muchas respuestas interrogantes que teníamos. Ya, ¿cuándo deberíamos preocuparnos? Yo, por ejemplo, tengo un hijo adolescente, 14 años. ¿Cuándo deberíamos preocuparnos y buscar ayuda psicológica cuando se presente ese tipo de falta de identidad, hablando en general? Bueno, yo creo que hay dos tipos de psicoterapia. Hay la psicoterapia preventiva, que es justamente la psicoterapia que previene muchas situaciones que después pueden terminar en una patología, con una depresión, ansiedad, pensamientos suicidas, ¿no? Que es un poco lo más común, trastornos alimenticios, un poco lo más común en la adolescencia, ¿no? Consumo de sustancias. Entonces, hay una psicoterapia que es preventiva, que no debemos esperar que pase, ¿no? Entonces aquí
por lo general yo les digo a los padres, vienen un par de sesiones, dejamos puntos claros, como que trabajamos un poquito en guiar, listo, en que el adolescente entienda que hay un espacio seguro donde puede conversar, donde puede sacar sus ideas y donde vamos a ir reestructurando. Después los adolescentes lo entienden muy bien, como yo les digo a ellos, yo no voy a elegir por ti, no lo puedo hacer, ¿no? Pero hagamos un mapa un poco de tu vida, de cómo estás y vamos encontrando un poco de respuestas. Después tú eliges la que más te conviene, ¿no? Pero la cuestión es abrirles el mapa. Entonces, esa es una psicoterapia preventiva Ya. y después ya viene la psicoterapia que está enfocada ya a ¿Y- un problema ¿Y dado. cuándo se podría decir que es una patología? Bueno, ahí habría que ver, por ejemplo, identificar, por así decirlo, una tristeza, un simple momento de tristeza, de una depresión, por ejemplo, un estado de ánimo bajo, en donde, claro, mi hijo llega, por ahí hay cambios a nivel hormonal, hay cambios a nivel social, entonces le veo que ese día llegó, está bajoneado, por ahí no come, por ahí anda cabizbajo, tuso, como les digo yo a los taitas, no andan medio tuzos los longos y todo bien, o sea, entiendo que va a pasar porque no veo que esto se está prolongando en el tiempo, pero si veo un chico, por ejemplo, que vamos 2, 3 días, una semana y cada vez se está aislando un poco más y cada vez pues deja de comer, pues no sale, no comparte mucho. Que lo normal es que el adolescente no comparta mucho con nosotros porque siente que Claro. no le comprendemos y está encerrado en su propio mundo, pero hay matices, ¿no? Una cosa es que no salgas unas 2, 3 horas de tu cuarto, salgas, comas, medio, ¿no? Y otra cosa es que durante días, durante un tiempo prolongado, te encuentres en esa situación. Si hay un consumo de sustancias o de alcohol exagerado, hay que aprender a distinguir, yo les digo a los papás, entre el uso, el abuso, la dependencia y la adicción. No todo es adicción, no todo es dependencia. Puede haber uso y abuso muy típico en la edad de la adolescencia. ¿Por qué? Porque, como les decía, ¿no? Están buscando su propia forma de ser, su propia persona, búsqueda de emociones nuevas. Eso les lleva a los adolescentes a estar muy inmersos a veces en conductas de riesgo que ellos no entienden como un riesgo, ¿no? Que no lo ven, no lo pueden ver. Neuronalmente, su parte frontal y prefrontal no está todavía, no ha culminado de desarrollar. Entonces, la toma de decisiones que está aquí termina de desarrollar a los 26 años y por eso es que hasta los 26 años en algunas personas más se prolonga, pero tomamos bastantes malas decisiones o decisiones muy apresuradas. ¿Por qué? Porque justamente neuronalmente el adolescente todavía no ha terminado su maduración, pero hay que aprender a distinguir esas conductas de riesgo. Si hay un consumo de alcohol muy frecuente, por ejemplo, si veo marcas en los brazos. Otra cosa, ningún adolescente que dice me voy a matar está llamando la atención. Mucho cuidado con eso. Los padres a veces decimos, quiere llamar la atención. El que dice que se mata, no se mata. No, mentira, eso es un mito. Si un adolescente lo está verbalizando, hay algo que está incomodando. Puede no llegar a hacerlo. Perfecto. Pero tampoco Qué dejar mejor, pasar. pero no lo voy a dejar pasar. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos está hablando de que algo emocionalmente ahí no está funcionando, de que necesita hablar de algo, sacar algo. Y como yo les digo a los papás, no es porque no confía en ti. Probablemente muchas de las veces no te habla porque también quieres resolverlo y porque a veces es bueno hablarlo con otra persona. Perfecto, doctor. Para ir terminando acerca de este tema de los terians, hablábamos acerca de encajar en la sociedad, de que es como una moda y de que los adolescentes están a un 100% ahora, como que están con otro chip, como usted decía, no es la misma adolescencia de hace 10 años, No. de hace 20 años, peor. La sociedad, y hablando exactamente, por ejemplo, del presidente Bukele y Milei, ha dicho que ellos no van a aceptar para nada. Al prohibir eso, puede afectarse. ¿Debería eso ser así, no aceptar o normalizar aquello? ¿Puede eso afectar A ver, a la sociedad? yo creo que, como todo, yo creo que hay extremos y extremos, ¿no? Yo siempre llamo
a buscar un poco no la polarización, sí, porque si vamos al extremo en donde no puedo ser aceptado, también puedo llevar un discurso de odio y no necesitamos un discurso de odio, Ajá, sí, porque yo creo que la sociedad ya está bastante jodida como para jodernos más. claro que sí. Pero también hay un discurso que a mí me asusta muchísimo, que es este relativismo extremo, en donde todo es aceptado, en donde todo está bien, en donde no hay una regulación, en donde tienes que ser siempre aceptado, y por eso, ¿no es cierto?, relativismo extremo, ¿no? Que es muy peligroso, ¿no? Y ahí yo siempre hablo de la paradoja de la tolerancia, ¿no? El que es intolerante se vuelve tolerante y después el tolerante se vuelve intolerante, ¿no? Entonces yo creo que hay que buscar los medios, sí, sin entrar en un discurso de odio, pero hay muchas cosas y la gente no lo habla porque tenemos miedo a ser señalados o a ser, no, no. Pero yo creo que este abanico que se ha abierto es un abanico que tiene tantas posibilidades, infinitas posibilidades, que termina creando un déficit de identidad. En vez de dar una identidad, termina creando un déficit de identidad. Porque hay un déficit de identidad. Claro. El rato que yo abro un abanico y te digo tienes infinitas posibilidades, ¿qué cabe dentro de esas infinitas posibilidades? En vez de ser algo que nos está ayudando, comienza a ser deficitario, totalmente. ¿No? Entonces no llevo a un discurso de odio, sí, porque habrá quien, pues por sus propias creencias, se encienda y vamos hacia allá, pero tampoco puedo decir todo está permitido, porque no es cierto. Entonces vamos un poco a salir de esas polaridades y a irnos regulando, como le digo a la gente, entre más equilibrio, entre más estructura tiene una sociedad, entre más estructura tiene una persona, más equilibrio emocional, más equilibrio social, más equilibrio conductual vamos a tener. Perfecto. Ya, entre esta tolerancia que dice acerca de la identidad de género, de género sería con los terians y el género masculino, femenino, que me creo mujer, que me siento mujer. Por ejemplo, en España, si yo digo mañana me siento mujer, voy al registro civil, digo que me apunten como mujer y soy mujer legalmente. ¿Qué tan diferente es con los terians? Si yo digo mañana, vea, yo me identifico como un perro. Bueno, legalmente, hoy en el Ecuador no existe la posibilidad, ¿no? Ujú. Y ahí es cuando yo O sea, llamo... me refería a qué tan tolerante se debería ser con eso. No, no, yo, por eso, ahí es donde yo llamo a salirnos de los extremos, ¿no? Ujú. Yo creo que también hay algo que nosotros tenemos que entender, que hay una parte racional y una parte irracional, ¿sí? Hay pensamientos racionales, pensamientos irracionales, pensamientos muy inflexibles, ¿no es cierto?, que necesitan ser regulados. Entonces, por eso digo, si yo abro un abanico de posibilidades infinitas, Es que, por ejemplo, allá ya se abrió el abanico a la claro. identidad de género. Ahora, ¿Cuál es la diferencia ¿cuál es con...? el resultado que ellos tienen como sociedad? Exactamente. Habrá que ver, ¿no es cierto?, en estudios científicos indexados, yo siempre llamo a eso, ¿no? Porque también tenemos mucha información, habrá que ver en artículos, habrá que ver en estudios, ¿cierto?, Ujú. cuánto ha crecido, ¿no es cierto?, o ha decrecido, más bien dicho, la salud mental, ¿no? ¿Cuántos problemas más hay de ansiedad, de depresión, ¿no? Entonces, también es ir y llamar a lo real. Doctor, hemos hablado acerca de la sociedad, hemos hablado de los padres también, y muchos de nuestros amigos estarán viendo este video, el podcast, a través de las diferentes redes sociales. Si alguien de pronto se identifica, puede estar viendo en ese momento y decir, yo me identifico con un animal y no lo he querido decir, ¿qué es lo primero que debería hacer, doctor? Bueno, yo creo que lo primero que debería hacer él es buscar primero una guía, porque incluso para vos identificarte, ¿cierto? Para vos tener querer identificarte y todo, vas a tener que pasar por un proceso, ¿sí? Ujú. Yo creo que una de las preguntas que yo suelo hacer dentro de consulta es, bueno, ¿y qué tan cómodo te sientes con lo que me dices?
O sea, en general. En general, Hablando tanto de género y hablando de los Terians. hablando de terias, hablando de género, ¿qué tan cómodo te sientes? ¿Estás cómodo? ¿Es algo incómodo? Vamos a abrir el abanico. O sea, porque yo siempre le digo a la gente, ¿no? Y en general a mis amigos y a la gente en general, digo, o sea, mira, si, si vas a comer mierda, come mierda sabiendo que es mierda. No lo digo por los LGTBIQ+, no lo digo, no, no, no. Lo digo en general. Es como cuando llega una persona y me dice, "Puta, tengo problemas de alcohol, de consumo de drogas, de esto, el otro", y le digo, ok. O sea, hasta para saber que tienes un problema, si quieres comer mierda, no te autoengañes y que sepas que lo que estás comiendo es mierda. Porque por último es tu decisión, Exacto. ¿sí? Pero no necesitamos autoengañarnos. No necesitamos dorarnos la pastilla. En ningún término. O sea, Doctor, cuando usted dice tiene que buscar una guía, estamos hablando de profesional, ¿verdad? sí, claro. Porque si yo Totalmente. busco una guía y el amigo que también se identifica a decir, no, pues dale, no Claro, vamos somos va a Terians. ser, va a ser un círculo vicioso que no Claro. va a llegar a ningún lado, ¿no? Claro, ahí hablaríamos, ¿no es cierto? Yo siempre hablando ya más de una patología, como sería, por ejemplo, las adicciones al consumo de sustancias. Yo siempre digo que va a haber, ¿no es cierto? Tú tienes que entender que si vos vas a buscar, ¿no es cierto?, un ambiente que esté en sintonía con tu enfermedad, un ambiente patosintónico, ¿no es cierto? Lo que va a hacer es reforzar tu enfermedad. ¿Qué hace un alcohólico en un bar? ¿No es cierto? Claro que sí. Entonces tienes que buscar un ambiente que no esté en sintonía con esto para poder tener, ¿no es cierto?, una opción diferente, para poder ver el mundo de una manera diferente. Perfecto. Doctor, para culminar ya hemos hablado, creo que hay muchas cosas que nos ha quedado claro, doctor, para entender muy bien lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Me encantaría que usted le dé un mensaje, y no exactamente a los Terians, sino más bien a quienes no aceptan esto, a los que están de pronto viendo de lejos y como hemos visto en las redes sociales, Todo les se ha dicen de vuelto todo un un meme. poco. ¿Ah? Todo se ha vuelto un meme en Exacto, las redes entonces, sociales. ¿cuál sería el mensaje para esas personas que no aceptan, como usted dice, que a veces esto puede ser tratando de evadir la realidad que tienen los muchachos? Bueno, yo siempre voy a llamar a un discurso que no sea un discurso de odio. No, yo puedo no estar de acuerdo Ajá. completamente, como no lo estoy. Yo tengo mis puntos de vista, mis creencias, mis valores, y incluso pasa en consulta, ¿no? Que hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo y si no tengo la capacidad de poder ayudar, porque mis pensamientos, mis creencias, mis valores son mucho más fuertes y se va a volver esto una crítica dentro del consultorio, lo derivo, ¿no es cierto? Porque tengo que entender cuál es mi limitación. Claro. ¿Ok? Es lo mismo en la sociedad. Si no estoy en la capacidad de comprender, de entender, por último, no aceptar. Está bien, no acepto, no quiero, no, pero no tengo por qué odiar. Si no estoy en la capacidad de, o sea, igual que tú, sigue tu vida. Tú puedes seguir tu vida. Nadie te está molestando a ti o criticando a ti por seguir con tu vida, ¿no? Al fin y al cabo, si no estoy en la capacidad de comprender o de poder ayudar, está bien, pero eso no me da el derecho a reputear a la gente, a odiar, ¿no? Porque somos una sociedad muy reactiva y eso también es una enfermedad. Claro. Pero, También. y cuando nos afecta directamente. Por ejemplo, le pongo un caso que se veía Ok. en redes sociales. Que una señora salió con su perrito a pasear, llegó un Terian y le mordió al perro. Ujú. Bueno, ahí yo te digo algo, es lo mismo, es el mismo respeto que yo mando es para todos. O sea, si es que tú excedes mi límite, Ujú. va a haber una consecuencia. Porque si no te pones un límite, te ponen límites. Y si no pones límites, te ponen límites también. Claro que sí. ¿No? Entonces, hablo de una sociedad reactiva en general, sin ideología de género, sin... No, no. La sociedad en general es una sociedad reactiva. Somos una sociedad que está muy reactiva,
muy reaccionaria en todos los sentidos, saliéndonos de temas controversiales como estos, en donde la gente te putea en redes sociales y tienes que tener cuero para que te puteen en redes, y tienes que, saliendo de eso, somos una sociedad reaccionaria, reactiva en todos los sentidos. Vos vas al estadio, te puteas en el estadio porque si no eres hincha del Cuenca y eres hincha del Barcelona, te puteas. La gente se mata en los estadios, pero somos una sociedad Entonces, reactiva. si actúo como tal, puedo esperar las consecuencias. Claro, porque tú no sabes cuál es el límite del otro. Claro. Y me acuerdo justamente de otro caso, ¿no? Que se veía que un padre estaba frente al baño de las mujeres porque una persona que se identificaba como mujer quería ingresar a ese baño. Entonces él, por poco, y se dan de golpes ahí porque no dejaba ingresar a esa persona. Porque hay un límite. Exactamente. Porque hay un límite. Sí, y lo digo, teniendo el cuero que tengo para aguantarme lo que me tengo que aguantar. Si es que me pasa esto con mi hijo de 3 años, que yo estoy en un baño y un adulto que se percibe como niño quiere entrar al baño en el que está mi hijo, qué pena. Pero ese día tendré que poner mi límite. Claro. Y no creo que las personas, y por eso no hay que ser provocativos también, por eso no hay que ser reaccionarios, cuando en cierto tipo de situaciones no eres la mejor persona del mundo. Ni siendo terapeuta, ni siendo psicólogo, ni siendo yogi, no. Hay situaciones que a todas las personas nos sacan de nosotros mismos. Y ese es nuestro trabajo, el intentar, ¿no es cierto?, tener un poco de equilibrio. Pero si no respetan tu límite, y si tú no te pones un límite, yo no soy quien para andar poniendo límites a la gente. Yo en consulta a muchos de mis consultantes siempre les digo, yo no pongo límites al otro, me pongo límites a mí. El momento en el que yo tengo un límite, sé cuándo aguanto, qué es lo que aguanto, qué es lo que no aguanto. Pero me pongo un límite yo. Yo tengo un límite. Y mi límite te va a poner un límite a ti. Porque si yo no te permito, porque me he puesto yo un límite, no te permito, ¿no? Entonces mi límite te pone un límite a ti. Perfecto. Correcto. Doctor, Clarísimo. le agradecemos infinitamente por haber aceptado esta invitación para hablar de este tema que ha sido muy interesante. Hemos despejado muchas dudas y nuestros amigos también. Nos encantaría que nos dejen sus puntos de vista, sus opiniones y compartan también esta entrevista. Doctor, ¿dónde le pueden encontrar su número de contacto, redes sociales, para que estén de esa forma la gente pues activa? De pronto necesitan un guía, como decía, ¿no? Para cualquier situación. Coméntenos. Ok, a ver, en redes sociales como Juan José Silva Jauregui o en las redes sociales del CODA, ¿sí? Que ahí me encuentran todo el tiempo, y 2 números, el 099-5827-618 y el otro número, el 093-92-49-45-3. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. A nuestros amigos pueden contactarse para cualquier consulta de pronto, agendar una cita. Estará listo y encantado para realizar, ¿verdad? En redes sociales también. Doctor, muchas gracias. Espero que no sea la última, sino una de las muchas entrevistas para ir conversando de muchos temas, ¿le parece? Ahí hay muchas cosas de que podemos hablar. Chévere. Muchísimas gracias, doctor. Perfecto. Gracias. Amigos, muchísimas gracias. Cerramos Cancelados el podcast multitemático. En la próxima estaremos hablando de otros temas y con más profesionales. Gracias.